En este tutorial vamos a ver cómo consumir una API en JavaScript. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que entendáis todos los pasos que tenemos que hacer y obviamente va a estar guiado paso a paso. Así que una vez dicho esto, también deciros que en la descripción os dejo diferentes proyectos para que podáis seguir avanzando con JavaScript, así que vamos a ver cómo hacerlo. Como veis, ya estamos aquí en Visual Studio Code y lo primero que tenemos que hacer es crear dos archivos. Vamos a crear nuestro archivo index.html. Y bueno, antes también deciros que como veis yo tengo aquí una carpeta, que es la carpeta donde voy a estar haciendo el tutorial. Simplemente venimos aquí a File, Open Folder y seleccionáis una carpeta de vuestro ordenador. Y aquí vamos a crear otro archivo que lo voy a llamar app.js, que es donde vamos a estar haciendo la llamada a la API, vamos a consumirla y también vamos a estar mostrando esos datos para ver que realmente funcione todo. Así que aquí en nuestro index.html lo primero que tenemos que hacer es crear una estructura básica. Para ello en Visual Studio Code ponemos el símbolo de exclamación, le damos al tabulador y como veis ya tenemos lo que viene siendo esta estructura básica creada. Y ahora simplemente aquí ponemos un script y le ponemos src igual, un igual aquí y le indicamos que queremos enlazar nuestro archivo app.js. Y con esta línea de aquí le estamos diciendo que el código que yo voy a escribir en mi archivo app.js se va a ejecutar sobre este index.html, de manera que nosotros pues vamos a poder ver todo lo que vamos a estar haciendo en nuestra consola. ¿Cómo hacemos ahora para ver nuestro archivo HTML? Pues simplemente venimos aquí a extensiones, buscamos la extensión Live Server y esta extensión simplemente está más enfocada al frontend, pero lo que nos permite es ver nuestra página web en un navegador sin necesidad de publicarla. Así que aquí le damos a dar a instalar, ahí me sale obviamente desinstalar porque yo es una extensión que suelo utilizar bastante, pero en vuestro caso aquí os pondrá instalar, simplemente la instaláis y cuando la tengáis instalada venimos a nuestro archivo HTML, hacemos clic derecho y venimos aquí donde pone Open with Live Server. Clicamos y como veis esto lo que nos abre es el puerto 5500, una instancia con lo que viene siendo nuestro index.html, que es el archivo que hemos creado. Y aquí simplemente voy a inspeccionar y venimos al apartado donde pone consola, que es donde vamos a estar mostrando nuestros datos con JavaScript. Y ahora esto ya lo tenemos todo configurado y tenemos que venir a JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable que va a tener el endpoint al que vamos a hacer la solicitud. ¿Qué es el endpoint? El endpoint es la URL, es decir, la dirección de donde nosotros queremos extraer la información. Así que yo voy a poner aquí una constante que la voy a llamar API URL. De esta manera ponemos un igual y en este caso pues creo que lo tengo copiado. Si hacemos un control V, como veis, este va a ser el endpoint que yo voy a estar utilizando. Esto podéis utilizar este ya que es un endpoint totalmente gratuito, que es el que yo voy a estar utilizando para este ejemplo. Si estáis haciendo una aplicación del tiempo, pues tenéis que poner el endpoint de la API que estáis utilizando. Pero para hacer la prueba, si no tenéis ningún endpoint, podéis copiar exactamente este que yo he hecho aquí y para comprobar que realmente os funcione. Es decir, esta API es donde nosotros vamos a solicitar la información. Y aquí lo siguiente que tenemos que decirle es que queremos hacer un fetch y le decimos que lo queremos hacer hacia API. Básicamente sería decirle, vale, tenemos esta URL y queremos solicitarle la información. Luego le vamos a poner .den y abrimos paréntesis. Aquí lo que vamos a ponerle es response, le ponemos esta función, le ponemos la de callback y aquí le ponemos response.json. ¿Por qué le indicamos esto? Porque en este caso esta API lo que nos va a devolver es un JSON con la información. Así que le decimos que la respuesta que obtengamos de esta API no la vamos a trabajar como si fuera un archivo en formato .json. Luego le vamos a poner otro den y ahora le vamos a decir qué queremos que hagamos con esa información. Le vamos a decir que con la información que hemos obtenido simplemente lo que queremos hacer es mostrarla por la consola. Aquí le ponemos un console.log a data, que es la información que acabamos de obtener. Y por último voy a poner esto que me dice aquí GitHub Copilot, que es lo siguiente, que es el catch, que en caso de que tengamos un error en la consola, queremos que nos muestre el error que tenemos. Como veis, estos son los pasos que tenemos que seguir si queremos hacer un fetch sencillo a una solicitud. Como veis, primero de todo, creamos una constante con el endpoint que vamos a solicitar. Luego hacemos un fetch y le decimos, vale, en este caso va a ser en formato JSON y con la información que obtengas queremos que hagamos un console log a data para ver esa información en nuestra consola. Y por último añadimos este punto catch para que en caso de error también nos muestre el error en la consola. Así que vamos a venir aquí y como veis en este caso no tenemos ningún tipo de error y aquí nos indica
la información que acabamos de obtener. Tenemos el complete false, tenemos ID 1, el título que es este de aquí y el ID del usuario. Y esto pues podemos hacerlo con diferentes solicitudes. Por ejemplo, voy a copiar todo esto exactamente igual abajo y vamos a cambiar algunos parámetros. Voy a poner aquí un enter y aquí le vamos a decir que acceda al usuario 2. API URL le voy a cambiar el nombre para que no coincida. Y con esto, si ahora vengo justo aquí, como veis tenemos nuestras dos respuestas. Como veis son en formato JSON y aquí tenemos este título, como veis tenemos ID 2 y aquí tenemos ID 1, es decir, que lo que viene siendo el fetch está funcionando correctamente. Pero imaginaos, vamos a forzar que caiga en esta de aquí. Vamos a hacer que la primera pues tenga un error. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle muchas is, es decir, que este endpoint no es correcto. Y ahora si venimos aquí, como veis tenemos el segundo error, perdón, tenemos el segundo fetch que como veis funciona perfectamente, ya que yo ese endpoint no lo he tocado, pero en el primero como veis nos salta error y el tipo de error que es failed to fetch, básicamente que el fetch no ha funcionado. Es decir, como veis en este caso, en la primera, como este endpoint no es correcto, pues estos pasos no los puede hacer y viene al catch, que es el que nos muestra el error. Y en la segunda consulta, como todo funciona correctamente, finaliza aquí y nos muestra la información. Así que este sería un tutorial sencillo en el cual hemos visto cómo hacer un fetching de datos utilizando JavaScript. Como veis es bastante simple y en la descripción, como ya os he dicho al principio del vídeo, os voy a dejar diferentes tutoriales y proyectos para que podáis seguir practicando.